Si la persona no encuentra la causa del trauma, entonces, ¿qué pasa? ¿Se muere? Y si encuentra ese trauma, ¿qué hace? ¿Cómo lo resuelve? En teoría es muy lindo y coherente lo que planteás, pero la realidad es que el cáncer te mata y la medicina alópata no cura, te mata lentamente. Y según ustedes tampoco sirve la homeopatía y lo natural, entonces es dejarse estar, no tener miedo, y si morís es el programa biológico que tu cuerpo desencadenó, o sea, la ley del más apto. O te curás solito, cosa excepcional, o te morís, que es lo más habitual. Bueno, es muy interesante tu, tu pregunta, pero acá cuando hablamos de las 5 leyes biológicas hay una confusión muy frecuente, porque cuando se escucha hablar de la medicina germánica por primera vez, muchas personas por ahí creen que este enfoque propone no hacer nada y esperar a que el cuerpo se cure solo, cuando en realidad se plantea exactamente lo contrario. Acá estamos hablando de comprender qué está ocurriendo en la vida de la persona para poder intervenir de una manera más inteligente y de una forma más coherente. Cuando hablamos de los tejidos controlados por el tronco encefálico y por el cerebelo, por ejemplo, estamos hablando de programas biológicos muy antiguos, muy arcaicos, muy vitales, que están relacionados con funciones de supervivencia básica. Por ejemplo, los tejidos que sirven o que dependen de, que están en el aparato digestivo, como el hígado, el páncreas, intestino delgado, colon, la mucosa vesical, próstata, útero, túbulos colectores y otros tejidos similares también responden a conflictos vinculados como por ejemplo atrapar el bocado, digerirlo, asimilarlo, eliminar un bocado, ¿sí? Ya sea real, simbólico. Y del mismo modo los tejidos controlados por el cerebelo, como la dermis, la pleura, el peritoneo, el pericardio, la glándula mamaria, responden a conflictos de protección, de ataque o de preocupación por el nido. En todos estos casos, durante la fase activa, durante la fase de estrés o de adaptación o de supervivencia de este conflicto, el tejido crece porque la biología intenta de alguna manera aumentar esa función específica para poder adaptarte a esa situación. Entonces, si una persona identifica y resuelve ese conflicto que dio origen a que se active el programa biológico adaptativo, ese tejido deja automáticamente de recibir la orden biológica de crecer. Se detiene la mitosis porque ya no existe la necesidad biológica que la estaba justificando. Por eso es tan importante comprender qué necesidad intenta satisfacer cada órgano, no porque el conocimiento cure o cure por sí mismo, sino porque cuando vos comprendes la lógica de lo que ocurre, podés modificar las condiciones que mantienen activo ese programa. Y por otro lado, existen otros tejidos como los controlados por la sustancia blanca del cerebro o por la corteza cerebral, donde ocurre todo lo contrario. Durante la fase activa hay pérdida de tejido, ulceración, necrosis, y el crecimiento aparece recién en la fase de reparación. Por eso, en estos casos, por ejemplo, también es fundamental resolver el conflicto, porque solamente de esa manera el organismo puede iniciar, digamos, la reconstrucción de lo que ulceró o necrosó previamente. Y muchas veces incluso el conflicto se resuelve sin que la persona sea plenamente consciente de esa situación, pero cuando lográs identificarlo conscientemente, tiene una enorme ventaja, porque podés evitar las recaídas. Y acá aparece uno de los puntos quizás más importantes, porque, a ver, en muchísimos casos, lo que termina, digamos, agotando a la persona no es un único conflicto, sino las recaídas constantes en ese conflicto. La persona a veces sale del conflicto, entra en reparación, vuelve a recaer, vuelve a adaptarse, vuelve a repararse, y así durante meses o durante años. Entonces, ese desgaste orgánico de forma continua consume recursos biológicos, consume recursos energéticos, la capacidad de recuperación, y llega un momento en que el organismo
intenta reparar, pero ya no dispone, digamos, de suficiente reservas como para poderlo hacer de manera eficiente. Entonces, desde esta mirada, muchas veces la muerte no ocurre porque el cáncer decidió matarte, sino porque el organismo pasó demasiado tiempo sosteniendo una adaptación extrema o atravesando ciclos repetitivos de adaptación y de reparación que terminaron agotando los recursos de la persona. Por eso acá el valor principal de este enfoque no es prometer curaciones milagrosas, porque la medicina germánica no viene a curar, viene a explicar, a que te des cuenta, viene a darle sentido a algo que para la mayoría de las personas aparece como un accidente biológico sin explicación o como una falla, como un error. Entonces, cuando una persona comprende que detrás de un síntoma existe un evento concreto, específico, un conflicto biológico específico, una adaptación con una lógica determinada, con un sentido biológico, con una lógica, con una coherencia, el miedo disminuye enormemente. Y eso es fundamental comprenderlo, porque la gran parte del sufrimiento proviene del terror, de la incertidumbre, del desconocimiento, ¿sí? Y de creer que el cuerpo se volvió loco o me está destruyendo o me está intentando matar. Entonces, cuando vos entendés que una inflamación, un edema, un sangrado, un dolor, una sintomatología determinada puede formar parte de una fase de reparación, cambia completamente la forma en que la persona vive todo ese proceso, ¿sí? No significa ignorarlo ni desatenderlo, significa atravesarlo con comprensión, con conciencia, ¿sí? Con darme cuenta, en lugar, digamos, de hacerlo o vivirlo con pánico. Y tampoco significa rechazar todo acompañamiento. Una fase de reparación puede necesitar acompañamiento con una buena alimentación, con descanso, con apoyo emocional, con homeopatía, con fitoterapia o cualquier herramienta que la persona considere útil, pero que no interfiera con el proceso natural de recuperación, porque cada individuo, yo creo que encuentra sus propios recursos, y lo importante acá es entender que ninguna terapia genera la reparación. Quien repara es el organismo, y el cuerpo ya tiene la información, los mecanismos y los programas biológicos necesarios para poder reconstruir un tejido. Para poder resolver, para poder generar una inflamación en un tejido y repararlo o recuperar sus funciones, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es crear de alguna manera las condiciones para que eso ocurra de la mejor manera posible. Por eso, cuando alguien dice que este enfoque propone, digamos, no hacer nada, en realidad está describiendo algo que no corresponde a lo que plantean las 5 leyes biológicas. Acá la propuesta no es la pasividad, todo lo contrario, acá la propuesta es comprender qué es lo que está ocurriendo, identificar qué situación desencadenó esa adaptación, resignificarla, poder darle otro sentido a aquello que pueda, digamos, que pudo haber sucedido, tomar decisiones diferentes cuando la persona lo considere necesario, salir de un contexto determinado que está manteniendo activo el conflicto, ¿sí? Y dejar, digamos, de exponerme o de exponer a mi biología a las mismas circunstancias que la obligaron a adaptarme, ¿sí? No podemos cambiar el pasado ni borrar lo que vivimos, pero sí podemos cambiar la forma en que nos relacionamos con ese evento que vivimos, y las decisiones que podemos tomar a partir de ese momento. Y muchas veces eso es suficiente como para que el organismo deje de necesitar un programa biológico que había puesto en marcha en un determinado momento, ¿sí? Esa es la verdadera utilidad de este conocimiento, aportar comprensión, coherencia, dirección, para poder acompañar mejor todos los procesos que el propio cuerpo ya sabe cómo realizar, ¿sí? Por lo tanto, muchas veces esto nos ayuda a entender que tengo que tomar una decisión, que moverme, que separarme, que renunciar a un trabajo, que cambiarme de lugar, ¿sí? Que reconciliarme con alguien.